Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor David y les doy la bienvenida a la primera emisión de nuestro programa Crónicas desde el Diván, un espacio que nos servirá para poder abordar los cruces que existen entre el psicoanálisis, la ciencia, la literatura y el cine. El día de hoy dedicaremos los siguientes minutos a las llamadas metáforas tecnológicas del aparato psíquico, un término con el que la doctora Rosaura Martínez, en la primera parte de su libro Freud y Derrida, intenta acercarnos a uno de los conceptos medulares en psicoanálisis. En el año de 1899, el médico austriaco Sigmund Freud cierra y al mismo tiempo abre un nuevo siglo con la publicación de una obra imperdible, La interpretación de los sueños. En ella nos propone la existencia del aparato psíquico, pero además inventa una técnica para poder abordarlo, el psicoanálisis. Aparato psíquico es un término compuesto por elementos que se contraponen. Mientras que la palabra aparato hace alusión a un conjunto de órganos en el cuerpo que cumplen una función en común, lo psíquico nos hace alusión a la inmaterialidad de la vida mental. De modo que la localidad del aparato psíquico no es anatómica, este es atópico. Eso significa que carece de un lugar incluso dentro del sistema que nosotros consideraríamos que le es más propio, el sistema nervioso. Entonces, ¿cómo hacer para acercarnos a sus misterios? Para contestar a esta pregunta, Freud comenzó por poner atención en el funcionamiento de dicho aparato y terminó por compararlo con el de ciertos mecanismos de la época, como la cámara fotográfica, el microscopio o la llamada pizarra mágica, que Derrida abordará con mayor detenimiento en su texto Freud y la escena de la escritura. Lo maquínico será el primer atributo del psiquismo, en tanto que éste se nos presenta como una entidad que hace cosas, que produce todas aquellas manifestaciones y fenómenos que la clínica analítica ha descrito ya bajo la forma de los sueños, los lapsus, los actos fallidos y los síntomas. Para explicar todo este dinamismo, por supuesto que Freud utilizará como ejemplo la vida del neurótico, la cual se caracteriza por su ardua labor de pensamiento. ¿Qué estatuto le debemos dar a la vida psíquica? El padre del psicoanálisis, en la interpretación de los sueños, sugerirá que debemos imaginar las operaciones del alma como sucediendo dentro de un artefacto fotográfico. Es decir, nos invita a hacer el esfuerzo por darle a estas operaciones una localización meramente ideal. De modo que el aparato psíquico obedece a un diseño puramente imaginario. El ello, el yo y el superyo, la tríada de la segunda tópica freudiana, no se encuentran en ninguna parte del cuerpo, del mismo modo en que la imagen no se encuentra en ningún componente aprehensible de la cámara fotográfica. A su utilidad inicial, será el propio Freud quien más tarde desechará su metáfora del dispositivo fotográfico. Y esto gracias a la función que cumple la materia prima de todo ejercicio de análisis, los recuerdos. Muy tempranamente descubrirá un hecho imposible de soslayar. La mayoría de los recuerdos que sus pacientes referían en el diván eran falsos y muy probablemente no habían ocurrido en la realidad. ¿Puede un recuerdo ser falso? Recordar no es un ejercicio parecido al de recuperar una fotografía olvidada en un cajón. Más adelante, Freud comprenderá que lo importante de un recuerdo no es la verdad de los hechos que en él se relatan, sino la manera en que un sujeto se liga y se fija a una verdad supuesta. La rememoración no es la recuperación inmediata de algo, como ocurre, por ejemplo, con los objetos plasmados en una fotografía, pero sí de impresiones particulares, vagas, en las que pasado, presente y futuro se entretejen entre sí para formar un texto psíquico siempre cambiante. A diferencia de una cámara fotográfica, el aparato psíquico es incapaz de registrar un presente vivo, siempre idéntico a sí mismo. Rememorar es volver a escribir. Será la escritura un elemento primordial en la segunda metáfora tecnológica. Freud referirá el hallazgo de un curioso juguete en el mercado al que bautizará como la pizarra mágica, un dispositivo en el que se puede escribir, borrar y volver a recuperar lo escrito. Contrastará esta forma de escritura con la que ocurre a nivel del aparato anímico. La memoria no es un registro pasivo de acontecimientos del pasado, sino que en ella más bien se producen constantes reimpresiones, en las que la desaparición o recuperación de lo escrito fungen como una ilusión.
En esta suerte de pizarra mágica, a diferencia de lo que sucede en una máquina fotográfica, los recuerdos no están acabados y a menudo no hacen más que proyectar una forma de ausencia. Las huellas dejadas en el aparato psíquico de un sujeto nunca se recuperan tal y como fueron inscritas, pues tal como lo sugiere Derrida, la huella anémica es una suerte de combinación entre lo previo y lo que está por escribirse. Así, las impresiones siempre están diferidas y hacen que la memoria se convierta en un recuerdo por venir. La metáfora de la pizarra mágica equipara al aparato psíquico con una máquina de escritura infinita, pero una máquina incapaz de producir huellas némicas y experiencias inamovibles o inmutables en las cuales un sujeto, por ejemplo, pudiera sostener una verdad indubitable. Por esta razón, la práctica de un análisis se le antoja a Freud como una labor interminable. Si la máquina de escritura psíquica no puede poseer una verdad última, ¿cómo podemos encaminarnos hacia la cura? La doctora Rosaura Martínez precisará que el trabajo de análisis debe consistir en una reorganización de los tiempos de registro de la memoria. El paciente o analizante debe saber que ciertas vivencias son en realidad recuerdos y que en consecuencia debería sentirse empujado a dejar de actuarlos como si se tratara de experiencias nuevas. Agradezco enormemente el tiempo que han permanecido con nosotros. Yo soy el profesor David y los espero en la próxima emisión de nuestro programa Crónicas desde el Diván.